Acá estamos, Pablo Viró, sindicalista polémico, discutido de los aeronáuticos, decía que la dirigencia política vive en Narnia, tolerando este plan de ajuste. ¿Cómo lo ves, Luis? Mirá, Seferino, hoy es una fecha muy especial, es 30 de octubre, ¿no? Y estamos prácticamente conmemorando 41 años del triunfo de Alfonsín. Ah, Y yo buen creo, recuerdo. y yo creo que la gesta del 83 no solamente significó dejar atrás la violencia política, sino un salto civilizado de calidad democrática. Así como tenemos un saldo positivo, que es la consolidación de la democracia formal, esta idea de elegir y ser elegidos, una de las grandes materias pendientes que tiene la Argentina y que tiene la política son la lucha contra las corporaciones. Y si ha existido una corporación, te diría, nefasta, que siempre se miró al ombligo y defendió sus propios intereses, es la corporación sindical. Por lo tanto, yo le diría a Viró que más allá de mirar a los partidos políticos, también se miren un poco y miren y escuchen a la sociedad. Hay un cambio de paradigma en la sociedad tocó fondo, esta idea de hacer paros y de tener de rehenes a la gente no sirve. ¿Por qué lo recordé a Alfonsín? Porque Alfonsín soportó más de 13 Mm. paros generales y, no sé, una infinidad de paros parciales, y parece que no aprendimos nada, parece que no aprendimos nada. Hoy hacía un seguimiento de los medios y lo ves a la gente de rehén por el transporte terrestre, el transporte aéreo, con excepción del AMBA, pero que es una trampa porque mañana tenemos paro del transporte de colectivos en el AMBA. Entonces yo le diría a Viró que, y hoy lo tenemos a Milei, bueno, no tiene nada únicamente que ver con los errores de los partidos políticos tradicionales, sino con una cultura política en la Argentina que no va más, que no va más. Mm. Eh, Esto de tener, te repito, de tener reír a la gente, porque te lo dice la gente, no va más. Esto de que a los sindicalistas en su vida le va muy bien, pero muy bien, están alejados de los intereses de los trabajadores, no va más. Esto de tener algunos sindicalistas como Viró que ordenaban paros de extranjero en vacaciones tampoco va más, porque la gente no se puede subestimar la inteligencia colectiva de la sociedad. Por lo tanto, yo creo, a pesar de que discrepo de muchísimas políticas públicas que lleva adelante el presidente de la República, fundamentalmente discrepo en las prioridades, discrepo en las formas, no creo en esta idea de populismo de izquierda o de derecha, de que es todo blanco o negro o cero o infinito. Yo creo que, recordando el 83, la democracia sin diálogo conduce a la violencia, pero creo que los gremios tienen mucha responsabilidad en la decadencia de la Argentina en estos últimos años. Muy bien, muy claro su concepto. Naide, ¿por qué no volvemos a Formosa, la provincia del norte, ¿no? De donde es usted, donde sos vos. Y siempre es noticia por el gobernador eterno, Gildo Infran, ¿no? Que iba a haber un fallo de la Corte Suprema de Justicia, le explicó a la gente, impugnando la reelección eterna y indefinida de Infran, y él se adelantó, presentó un proyecto de ley en diputados de Formosa, que controla ampliamente, y en menos de una semana salió aprobado. Sí, Y ese proyecto de ley establece la necesidad de una reforma completa de la Constitución provincial, en la cual suponemos seguirá la cláusula de la reelección, ¿verdad? ¿Cómo te paras frente a ese proyecto? bueno, en primer lugar, todos los fundamentos del proyecto no tienen ninguna lógica ni sentido. El único propósito del proyecto de reforma de la Constitución es, como lo decías, adelantarse a un eventual fallo de la Corte. Yo quiero que, a ver, en primer lugar, existen planteos ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte por primera vez resuelva la inconstitucionalidad de una cláusula del artículo 132 de la Constitución de la provincia de Formosa que habilita a Infran a partir del 2003 a la reelección indefinida. Mm. Entonces, esto es la primera vez que la Corte tiene que resolver. Infran se adelanta al fallo, convoca una reforma para introducir, con el único propósito de introducir una cláusula transitoria de una eventual alternancia de aquí en adelante, quizás un periodo de 4 años con reelección a un periodo más, pero sin contemplar los periodos anteriores
Claro. como mandatos a cuenta. Que Entonces, estamos desde 1995, es decir, en el 2027 va a cumplir 32 años como gobernador. no, 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 una aclaración, Seferino. Mm. Infran integró 8 años la fórmula, el binomio gubernamental. Claro, fue vice. Él fue vice 8 años, en total son 36 años, 7 años de mandatos consecutivos como gobernador y sumalo 8 años. Va a cumplir 36 Mm. años al frente del Poder Ejecutivo. Y te Está doy desde el otro dato. 87. No, hay otro dato de color. En Ajá. 1983 fue diputado provincial. Bueno, claro, pero era diputado, Era después diputado 87 vicegobernador, 91 gobernador y después en el 95 gobernador, ¿no? eterno. Mm. O En sea que hay realidad mucha es, gente que vivió con Infran gobernador en Formosa. sí, a ver, una de las partes dramáticas de las asignaturas de ese 83 es Formosa. Formosa es la ausencia de alternancia, es la decadencia que lo demuestran los propios indicadores sociales. Después podemos hablar cómo se consolida el triunfo de Infran, te puedo hablar de la ley de lemas, de las colectoras, de los sistemas que Mm. facilitan la perpetuidad de Infran. Pero vos mirás la radiografía social de la provincia de Formosa y el 70% de la provincia tiene una dependencia del sector público. Eso es la más alta del país, lo dice el CIPA, lo informa el CIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Es la segunda, de Formosa, Formosa es la segunda ciudad de la Argentina con mayor incidencia de pobreza. Prácticamente el 68%, 67,9% es pobre en la provincia de Formosa. Es la sexta en mayor porcentaje de indigencia. Y si mirás el andamiaje económico, escuché este dato, Seferino, Mm. es la provincia que menos exporta. ¿Sabés cuánto es el porcentaje de incidencia nacional de Formosa según el INDEC en las exportaciones en este año? 0%. No exporta. Ahora, una pregunta. Hay otro de los opositores que es Francisco Paultroni, que es de la Libertad Avanza, pero está peleado con Milei, pero no tanto, porque él se sigue considerando miembro de ese colectivo libertario. Él ha pedido la intervención de la provincia al gobierno central de Milei. Milei se niega a meterse en esa cuestión. ¿Vos qué pensás, Luis Naidenov? ¿Habría que intervenir la provincia? Primera aclaración. Si la intervención la resuelve el Congreso de la Nación. Claro, sí, sí. El planteo hay que efectuarlo ante el Congreso de la Nación. En los únicos supuestos donde el presidente de la República interviene, el presidente interviene en los casos en que el Congreso está en receso, pero automáticamente cuando un presidente decide intervenir en una provincia, se da cuentas al Congreso para que el Congreso por simple mayoría resuelva. Si vos me decís, bueno, en Formosa se cumplen los parámetros, los principios republicanos que establece la Constitución, para que en base a sus principios republicanos pueda intervenirse, porque se decide la intervención cuando cumple, se subvierten los principios republicanos o en el caso de sedición interior o a pedido de las autoridades. No, no hay república en Formosa. O sea que están dados los extremos para declarar la intervención. Si vos te limitás al análisis de la estructura formal de los principios republicanos, están dadas las condiciones para plantear la intervención ante el Congreso de la Nación. Ante el Congreso. Ante el ¿Y Congreso, lo porque es van el a Congreso plantear? quien tiene que resolver la intervención. ¿Lo plantearía la Unión Cívica Radical de Formosa? ¿Piensa plantearlo ante el Congreso? Es una responsabilidad de todas las fuerzas, independientemente de que el radicalismo lo analiza el planteo, es una responsabilidad de todas las fuerzas, porque nosotros en Formosa tenemos un desafío mayor. El desafío mayor es que vos, para confrontar contra este modelo de Infran, de perpetuidad permanente, de destrucción de los valores de vida, calidad democrática y dignidad de los ciudadanos, requerís que todo el arco político tenga una mirada compartida, una visión compartida, y hay que tener mucha humildad y grandeza para la construcción del frente que se viene, para las constituyentes, pero también para los planteos que se tienen que llevar hacia adelante. El país siempre miró a los costados a Formosa. Formosa siempre fue la página de las malas noticias. Félix Díaz, el ataque a las comunidades originarios, lo que nos pasó en pandemia, la peor cara del apriete y la pérdida de libertades, pero nunca, hay que decir las cosas como son, el poder central se animó
a ir al hueso, a ir a fondo. Así como hoy se va al hueso y a fondo para luchar contra la inflación en la Argentina, una de las materias pendientes que tiene la Argentina, no solamente con Formosa, sino con muchas provincias, es ir al hueso para encontrar república. Y hasta que no tomemos nota, Seferino, de que no hay crecimiento económico ni desarrollo sin No, instituciones fuertes, el país siempre va a estar en... eso entiendo, pero en lo concreto, vos ya das por sentado de que va a haber elección de constituyente, que va a Sí, lograr declarar la necesidad de la reforma de la eso vamos a Constitución verlo, provincial. eso vamos a verlo. Bueno, Yo, pero ahí deberían hacer una alianza, que serían los radicales y los libertarios, todos, el PRO, los todos. libertarios, el PJ Ah, disidente, todos. pero los más fuertes, las figuras más fuertes son vos por un lado con otros dirigentes radicales y Paul y los libertarios, por lo que se ve. Ahí estarían en condiciones de hacer una alianza, porque ustedes también tienen sus celos, ¿no? Sus peleitas internas. Sí, bueno, pero acá hay que dejar las vanidades personales y hay que actuar con mucha humildad y responsabilidad. Yo creo que tanto Francisco Poltroni como las otras fuerzas políticas en la provincia, primero estamos convencidos de que hay que trabajar unidos y que hay un interés superior. Inclusive los nombres pasan a un segundo plano. Hay que tener mucha humildad y responsabilidad ante las cosas que están pasando en la provincia de Formosa para venir ahora a priorizar perfiles personales y no consolidar un gran frente. La responsabilidad es el gran frente y estoy convencido que eso se va a dar, Seferino. Estamos Ahora, hablando para que eso se concrete. bien. Ahora, entonces, también creo adivinar de tus palabras que no hay posibilidades para una intervención federal de Formosa, No, lo tiene que definir el Congreso. pero está difícil. A ver, es difícil, pero tampoco, a ver, si una eventual reforma se extralimita a lo que Mm. pueda fallar la Corte, en este caso, si la Corte, primero tenemos que saber cuándo falla la Corte, que todavía no se trabó la litis, el 19 de noviembre vence el plazo para que la provincia conteste la demanda que inició la Unión Cívica Radical con el patrocinio de dos abogados, la doctora Pilar y el doctor Montoya, que han interpuesto esta acción más allá de la de Paltrón y la del diputado Fernando Carvajal. Una vez que la Corte esté en condiciones de resolver si en la eventualidad de una reforma de la Constitución se vulnera lo que establece la Corte, lógicamente que las condiciones están más que sobradas para avanzar en este proceso de intervención en Formosa. Claro, pero es difícil, pensaba yo, porque la Unión por la Patria, los peronistas tienen muchos votos ahí en diputados, en senador, ¿no? Bueno, pero por mayoría hay que ver cómo se dan los propios acontecimientos en el futuro. Eso no lo podemos predecir. Bien, saliendo de Formosa, cruzando, como dicen ustedes, el río Bermejo, tenemos el país y tenemos a Milei. Para ustedes radicales, así que vos sos un radical hecho y derecho, debe ser difícil, por un lado, el estilo de Milei, ¿no? Sí, creo que, bueno, es un dirigente disruptivo, más Mm. allá que cuestiona la casta, es un dirigente político muy hábil, muy inteligente, que prácticamente implosionó el sistema de políticos tradicionales en la Argentina. Pero creo que es difícil eh, encontrar grados de equilibrio y de responsabilidad en la Argentina desde la oposición, porque nosotros somos opositores, ¿no? La gente nos dio ese lugar cuando la herramienta que se utiliza desde el poder es muy similar al kirchnerismo, la descalificación permanente del adversario. Mm. Entonces es muy difícil encontrar, por ejemplo, aplomo para acompañar la ley bases, aplomo para acompañar las herramientas que el gobierno necesita para gobernar, cuando desde el gobierno el ataque, la descalificación y el agravio son moneda corriente. Pero bueno, nosotros somos un partido que tenemos más de 120 años y tenemos que tener la capacidad de saber de que un gobierno nuevo necesita herramientas para gobernar, pero también mucho freno republicano. Y ahí está el equilibrio. Salir de la trampa, al kirchnerismo, salir de la trampa de los extremos. Y hoy la Claro. Argentina está en la trampa de los extremos. Milei con su discurso duro, que se retroalimenta con el discurso duro de Cristina. Ahora, vos hablás de los radicales, pero hay distintos tipos de radicales, porque lo veo a Lustó por un lado, ¿no? Después están los radicales diputados libertarios o
o radicales con peluca. Parece, parece que han copiado un poco al peronismo, cabe todo, ¿no? Cabe desde lo de Milei hasta Lustó, que parece más cerca de Kicillof, ¿verdad? A ver, ni la una ni la otra. A ver, vos tenés radicales en la Argentina que tienen la responsabilidad de gobernar, 5 gobernadores, más de 500 intendentes, donde tienen una mirada diferente de aquellos que no administran distritos. Entonces, los que tienen responsabilidad de gobernar te marcan con mucha fuerza la cancha para acompañar determinadas decisiones del gobierno porque hay que garantizar la gobernabilidad en la Argentina y herramientas para que gobiernen. Entonces yo te diría que el radicalismo tiene que, a ver, la difícil tarea que nosotros tenemos en el partido, pero la tenemos que hacer y avanzar con mucha fuerza, es salir de los extremos y encontrar ese partido muy democrático, con mucha fuerza republicana, que tenga la capacidad de construir con el paso del tiempo una alternativa política a esta Argentina que sigue entrampada con estas dos miradas de blanco-negro. Bien, Priscila, te veo ahí atenta a la charla. ¿Hay algún mensaje o seguimos? Tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47. 11 51 52 10 47. Bueno, algunas personas que se expresan respecto a la provincia de Formosa, dice hay que intervenir, se convirtió ya en Venezuela. Acá también Pablo nos dice, lo de Gildo Infran no es democracia, lo peor es que la gente y la clase política naturaliza la perpetuidad de esta persona en su califato lleno de pobres que dependen de un miserable sueldo del Estado. Este tema es una vergüenza para el país y para toda la dirigencia. Bien, sí, Formosa tiene una imagen muy, muy ligada a Gildo Infran, ¿no? Como una especie de cuestión ahí tropical, un poco extraña. Pero es un Estado policíaco y controlador. Los que pasaron por Formosa, vos Yo he imaginate ido, sí. que en pandemia hay un papá que perdió la vida para tratar de cruzar a nado el río Bermejo para poder encontrarse con sus hijos. Y en plena pandemia lo teníamos Alberto Fernández, que nos decía que Gildo Infran es el mejor gobernador de la Argentina. Entonces, hay tantas cosas que fueron tan violentas que nos duelen, que es natural que cualquier formoseño que esté en cualquier rincón de la Argentina hoy reclame justamente que la Argentina pose la mirada sobre Formosa y que esta tiranía se termine. Sí, es un personaje extraño. Yo una vez, me acuerdo hace 2 o 3 años, estuve en Formosa por el tema del 5 de octubre, de un aniversario del ataque de Montoneros al cuartel de Formosa, y hablé un largo rato con el gobernador. Me llamó la atención dos cosas. Una, le digo, bueno, pero fíjese que la alternancia, y me dice, me habla de la alternancia, pero ¿qué asegura la alternancia en términos de bienestar? Ahí ya no podíamos empezar, pero y después me dice otra cosa que me dice, no, pero usted me reclama que yo estoy hace mucho tiempo, era una charla informal, ¿no? Pero para mí esto es un sacerdocio, es una cosa extraña. Vos, Luis, lo conocés bien a Gildo, ¿no? A la psicología del personaje. Sí, para mí la psicología del personaje es un personaje enfermo de poder, que se entienda bien, enfermo de poder, no concibe la vida sin el poder. Pero si la vida es un sacerdocio, bueno, la política es un sacerdocio, pero también uno puede cumplir y acompañar en la actividad política de distintos roles. Y no hay mejor rol que cumplir con la alternancia, que los poderes ejecutivos se oxigenen. Y en este caso lo que ha hecho Infran ha sido un gran freno de recambio dirigencial para el propio PJ, para el propio PJ. O Mirá vos sea, no qué hay paradoja. nadie. Ahí no hay nadie No, debajo de él. es la concepción, el État c'est moi, el Estado soy yo. Las instituciones me pertenecen, ni hablar del Poder Judicial ni del Tribunal Electoral Permanente. La mayoría de sus integrantes, Seferino, fueron funcionarios de Infran o apoderados del PJ. Entonces, cuando hablamos de una provincia que tocó fondo es porque tocó fondo desde lo institucional en serio. Y desde lo social ni hablar. Mirá los indicadores y te das cuenta. Pero desde lo institucional tocó fondo en serio.
Y desde el punto de vista económico, es una provincia que vive prácticamente del comercio, ¿verdad? De los servicios. Es un círculo vicioso. Formosa depende más del 95% de los fondos que recibe Participación Federal de Impuestos. ¿Por qué vicioso? Porque ingresan los recursos de coparticipación, se traslada justamente al pago a los trabajadores del Estado, el trabajador del Estado va al comercio y como no hay valor agregado, así como termina ingresando al comercio, ese dinero se eyecta de la provincia y van a los proveedores de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Te repito, es la provincia que menos exporta, 1.694 empresas privadas, 22.400 trabajadores privados. Entonces, pero ojo con esto, ¿eh? Esto fue premeditado, planificado, porque vos tenés una precarización laboral que se impone en el sector público como herramienta de sometimiento y de dominación y de miedo. Ahora, él, claro, él controla todo, no solo los organismos locales, provinciales, sino también los nacionales con delegaciones en Formosa, ¿no? ANSES, AFIP, todo. Controla todo y también siempre, porque la Argentina con este tipo de mayorías y minorías del poder central necesita determinadas herramientas, tuvo la habilidad de que muchos de sus legisladores a la hora de votar terminen acompañando a los gobiernos nacionales y es como que Formosa se la ve a la distancia pero no se toca porque los votos siempre son importantes a la hora de contar con una Claro, herramienta para el gobierno porque nacional. Formosa tiene como toda provincia 3 senadores y tiene sus diputados. Dos de los senadores a Infran y uno a la oposición, a Paultroni en este caso. Sí, 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 Y exactamente. después están los diputados que están 4-1 más o menos. 4-1. Claro, son votos importantes y él le garantiza al presidente de turno ese apoyo. No, no con Milei, que se lleva mal. Bueno, Uno no. se llevan mal para la tribuna. ¿Por qué? A ver. Y porque muchos funcionarios nacionales fueron a la provincia de Formosa, se reunieron con Infran, con ministros. Entonces, guarda con esto, que hay dos lecturas. Hay dos lecturas, Hay dos lecturas. Sí, porque yo psicológicamente a los personajes más o menos los conozco a los dos, los veo bastante parecidos. Claro, por supuesto. Entonces guarda con esto. A veces en la tribuna uno escucha discursos muy duros y muy confrontativos para la tribuna, pero en los hechos las relaciones son más que positivas, te diría, para los dos. Bueno, Luis Naidenov, político radical, te agradezco mucho el recuerdo de Alfonsín, claro, 41 años del triunfo electoral, ¿no? 41 años de triunfo y la Argentina. Cuando uno mira a los países vecinos, Seferino, impera el diálogo y el acuerdo. Y la Argentina hoy amaneció con paro general. Sí, no me hagas acordar de todo eso. No, ya tenemos con la derrota de River en la Copa Libertadores. Bueno, Ya demasiado todo. Esa no sabía, yo soy de Boca, imagínate que... Imagino que están contentos. Encontradas, sensaciones encontradas. Te metiste solo, Sefe, en esa. Sí. Desde la producción acá tenemos 2 mensajes más de oyentes que le hacen preguntas a Luis. María dice: hola Seferino, muy buena entrevista Luis. Yo quisiera preguntarle sobre la interna radical y sobre todo por Lustó, que creo que no es el indicado para dirigir a mi partido político, un partido con historia. Y también la segunda... Esa está buena, sí, con esa dale, estamos bien. Dale. Pero rápido, al hueso, porque tenemos que irnos. María, el radicalismo es un partido horizontal. Y Lustó fue elegido en elecciones democráticas internas del partido. El año que viene ya va a venir el tiempo, a fines del año que viene, para cambiar el presidente del Comité Nacional. Bien, la otra pregunta. Acá tenemos otra pregunta en nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47, de Mariano. Dice: me gustaría preguntarle a Luis por Cambiemos si hay posibilidad para las próximas elecciones de que se haga una depuración y se arme una buena coalición para hacer una oposición responsable. Sí, muchísima. Y la responsabilidad, y Cambiemos sigue funcionando y aceitadamente con los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Ojo con esto. Bien, Luis Naidenov, muchas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes.